Hola, en este video voy a hablar acerca de los algoritmos de ordenamiento. La descripción. ¿Qué son los algoritmos de ordenamiento? Bueno, son algoritmos de ordenamiento de vectores, es decir, ordenan o acomodan los valores dentro de un vector en orden, ya sea en un orden ascendente o orden descendente, dependiendo de la condición preestablecida en el algoritmo o por el programador. Existen varios tipos de algoritmos de ordenamiento, tales como de burbuja, por inserción, por selección y muchos otros. En este video me centraré únicamente en el algoritmo de burbuja, también conocido como Bubble Sort. Bubble Sort. Funcionamiento del Bubble Sort. Funciona comparando cada elemento de la lista o array que va a ser ordenado con el siguiente elemento del mismo arreglo, e intercambiándolos de posición si se cumple una condición definida por el programador previamente. Hay dos tipos de condiciones. Solo puede ser una de las dos, no ambas. La primera, que i sea mayor a i más 1. Significa que se realizará el proceso de intercambio si el valor de la posición actual del arreglo, o sea, i, es mayor que el valor de la siguiente posición, en este caso i más 1, del arreglo. Esta es usada para ordenamientos ascendentes, es decir, del más pequeño al más grande. La segunda condición sería que i fuese menor que i más 1. Significa que se realizará el proceso de intercambio si el valor de la posición actual del arreglo i es menor que el valor de la siguiente posición i más 1 del arreglo. Esta es usada para ordenamientos descendentes, es decir, del mayor hacia el menor. Es necesario también revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significará que la lista esté ordenada. Funcionamiento del algoritmo. Paso 1. Se declaran dos variables y un arreglo. Aquí, en la parte de asignación de DFD, declaramos primero una variable n. Esta determina la longitud del array y las iteraciones de los ciclos for. En este ejemplo vamos a darle al n el valor de 5. También se declara una variable auxiliar que la abreviamos como outs. La inicializamos con 0. Esta variable sirve para guardar el dato de la posición actual del arreglo. Esta variable la vamos a utilizar cuando se genere el proceso de intercambio dentro del ciclo for anidado. Declaramos una tercera variable, en este caso va a ser un array de valor n, que será de valor 5, ¿no? Que es donde se introducirán los datos desordenados. Le damos en aceptar, imprimimos una salida para mostrar al usuario que nos diga llene el arreglo y le damos en aceptar, ¿no? Después establecemos un llenado del array mediante un ciclo for. Aquí. Si empezamos desde 0 en las iteraciones, la iteración final tendrá que ser n-1. ¿Por qué? Bueno, puesto que si n es a 5, es decir, la longitud de nuestro vector es de 5 elementos, si nosotros pusiéramos de 0 a n, serían 6 iteraciones. Y al poner de 0 a n-1, sería desde 0 hasta 4, lo que nos da un total de 5 iteraciones. Para leer los valores, simplemente ponemos una lectura y ponemos el arreglo donde queremos que se ingresen los datos, que en este caso será array, entre paréntesis i, que nos indica el número de iteración. Cuando inicia i igual a 0, sería array igual a 0 y se guarda determinado valor, array después igual a 1 y se guarda otro valor. Se cierra este bucle for
y nos vamos hacia el paso 3. Antes del paso 3, pues aquí yo decidí poner simplemente en una salida todos los valores de nuestro array para que se vean de forma gráfica, nada más. Después otra salida que nos indique que ya comienza el método de la burbuja. Y ahora sí, procedemos a realizar el paso 3. En este se usa un bucle for anidado dentro de otro for para realizar el ordenamiento de datos. Este va a ser el bucle for que está anidado dentro de este otro bucle for. El bucle for anidado o interno será donde se realice el proceso de intercambio de valores. Este va a ser el proceso de intercambio de valores, lo que se conoce como el ordenamiento, y le vamos a asignar una variable i. Aquí, en este ciclo, vamos a inicializarlo de i desde 0 hasta n-2. ¿Por qué hasta n-2? Bueno, porque por regla general en el método burbuja se van comparando valores de uno en uno, pero cuando llegamos a la comparación del penúltimo valor con el último, ya no podemos comparar el último valor con otro valor más, puesto que ya no existe otro valor. Después, antes de pasar al proceso de intercambio, se establece un condicional. Este condicional. Que va a comparar si el valor almacenado en la posición actual, en este caso array i, sea mayor al valor de la siguiente posición, que sería array i más 1. Y de ser así, se procede al intercambio de valores. Es decir, si la posición, el valor que hay en la posición array i es más grande que el de la posición siguiente del mismo arreglo, la condición es cierta y procedemos a ejecutar el intercambio. El proceso de intercambio es el siguiente, este que está aquí. Donde vamos a poner la variable auxiliar que habíamos declarado al inicio y le vamos a dar el valor del arreglo i, es decir, el valor de la posición actual. Bueno, esto se hace porque el método burbuja, su funcionamiento gráficamente, es decir, que tenemos aquí dos valores, ¿no? Tenemos el de la posición actual, que en este caso sería el 6, el de la siguiente posición, que sería el 5. Pero una vez que intentemos cambiar el valor 6 a la siguiente posición, si nosotros ponemos el valor 5 en la posición actual, el valor 6 se sobreescribiría y se perdería. Por lo tanto, con la variable auxiliar, este número 6 lo vamos a guardar para que al momento de hacerse el cambio a la siguiente posición, no se pierda ese valor. En este caso, por ejemplo, 6 es mayor que 5, ¿verdad? Entonces, aquí, si te fijas, verificó que 6 es mayor que 5 y procedió a hacer el cambio, moviendo el 6 hacia la posición siguiente y dejando el 5 en la posición actual, que es lo que viene explicado aquí. El valor que tomaría el arreglo en la posición actual sería el valor del arreglo en la posición siguiente. Arreglo en la posición actual igual al arreglo de la posición, el valor del arreglo de la posición siguiente. Y el arreglo de la posición siguiente, que es el array i más 1, se le asigna el valor de la variable auxiliar, que en este caso era el 6. Le vamos a dar play otra vez y en la siguiente iteración va a comparar los siguientes valores, que sería el 6 y el 3.
En este caso primero se pregunta, si el valor actual es mayor que el valor siguiente, pues sí, porque 6 es mayor que 3. Entonces, primero pasaría a guardar el 6 en una variable auxiliar y después pasaría a darle al valor de la posición actual del arreglo el valor de la posición siguiente. Como se ve aquí, lo compara, ve que es mayor y hace el cambio de valores. Aquí está viendo, aquí está cambiando y está poniendo el valor de la posición actual. Esta le está dando el valor de la posición siguiente. Y a la posición siguiente del arreglo, que sería i más 1, le está dando el valor que está en la variable auxiliar, que en este caso fue el 6. Después hace lo mismo con los siguientes dos números. Y entonces se pregunta otra vez si 6 es mayor que 1. Sí. Guardó el 6 en una variable auxiliar. Y entonces cambió el 6 a la posición siguiente y el 1 lo cambió a la posición actual. Vuelve a hacer otra pregunta. En este caso, el 6 era mayor que el 8. No, el 6 no era mayor que el 8, por lo tanto lo ignoró y pasa a hacer la siguiente comparación. Y si te fijas, no hizo ningún cambio. Se fue por la línea de acá, del no. Vuelve a repetir el bucle y se pregunta si el 8 es mayor que el 7. La respuesta es que sí. Entonces lo guarda en su variable auxiliar al 8 y al arreglo de la posición actual le da el valor de la posición siguiente, que en este caso sería el 7, y al arreglo de la posición siguiente le da el valor de la variable auxiliar. Y procede a comparar el siguiente par de valores. Vuelve a preguntarse si el 8 es mayor que el 2. Es cierto. Y procede a hacer el cambio otra vez. Guardando el 8 en auxiliar, y el array de la posición actual le da el valor de la posición siguiente, que era el 2, y al array de la posición siguiente le da el valor almacenado en el auxiliar. Y ya después, por último, hace otra comparación donde se pregunta si el 8 es mayor que el 4, ese par de valores. Si es así, y vuelve a hacer el cambio. Y una vez que estamos en esta posición, ya no puede hacer más consultas o preguntas hacia los valores de la derecha, puesto que ya no hay valores a la derecha. Por eso se pone, por lo general, bueno, no por lo general, por eso se pone n-1 para ejecutar el intercambio en el método burbuja. Y una vez que termina esto, ya no puede preguntar nada con el 8 y vuelve a repetir el proceso. Pero este proceso ya no lo repite, este proceso está repetido no determinado por el bucle i, sino por el bucle j, que es el que hace que se vuelva a repetir todo el ciclo interno. Una vez explicado el proceso de intercambio, bueno, pasamos a volver a explicar el bucle externo, ¿no? Que será el que determine el número de veces que se tendrá que repetir el ciclo interno, es decir, el ciclo i, el ciclo que fue de intercambio, porque cada intercambio solo modifica un valor del vector. Como lo vimos aquí en la animación, en esa iteración anterior solo modificó o solo movió el valor 8. Y la siguiente va a mover nada más otro valor hasta el final, que en este caso sería el 7. Y así sucesivamente. Cada iteración mueve un valor hasta la derecha o hasta el final. La primera el 8, la segunda el 7, la tercera 6, la cuarta 5, la quinta 4, después el 3, después el 2 y ya no movería ningún otro valor. Hasta que el vector quede completamente ordenado. Para poder ordenar todos los valores necesitamos repetir el ciclo de intercambio, es decir, el ciclo anidado, n-1 veces, al cual se le asigna una variable j. O sea, el ciclo anidado se repite n-1 veces, pero esa repetición está dada por el ciclo j, que el ciclo j solo sirve
para que el ciclo i se repita tantas veces como j lo dice. Y las veces necesarias pues es n-1. Aquí te digo que yo puse n-2 porque inicialicé desde 0 y entonces de 0 a 3 serían 4 veces que se repite. Un vector que tiene una longitud de 5 seguiría siendo menos 1 el valor de longitud del vector. Después que terminamos de repetir todos estos datos, nuestros datos ya estarían ordenados y se procede a la impresión de los datos del arreglo ordenados ya sea de forma ascendente o descendente. En este caso fue de forma ascendente, porque hicimos la comparación de si el arreglo de la posición actual es mayor al de la posición siguiente a hacer el cambio, es ascendente. Si fuera al revés, que pusiéramos aquí un menor que, sería de forma descendente. Entonces, imprimimos mediante un bucle, por ejemplo aquí está, mediante el bucle de i a n-1, porque inicializamos en 0, sería de 0 a 4, imprime 5 datos, y imprime los datos que estén en el array y en el arreglo i. O también poniendo todas las posiciones del arreglo en una salida, lo cual ahorita para demostración lo voy a ejecutar, pero es más conveniente obviamente hacerlo mediante el bucle porque puede ser que sean más de 5 datos, pueden ser 20, 30, 50 mil datos y pues obviamente mediante un bucle es más eficiente hacerlo. Por último, pues voy a realizar un ejemplo, una vez con todo lo explicado, donde se van a ingresar 5 valores desordenados. Entonces voy a ingresar el 404, el 23, el 83, el 6 y el 107. Se van a mostrar de manera desordenada en la pantalla, como los metí. Primero, el arreglo introducido por teclado sin ordenar es 404, 23, 83, 6 y 107. Muy bien. Ahora le voy a dar en continuar y se va a ejecutar el método burbuja. Una vez que se ejecute el método burbuja, se imprimirán los datos de uno en uno de forma ordenada y ascendente. Ok, vamos a empezar. Primero el 6, que es el más pequeño. Después vendría el 23. Luego el 83. Luego el 107. Y por último el 404. Perfecto. Y al final se mostrarán todos los datos juntos en el mismo orden. Es decir, todos los datos en la misma pantalla. Que aquí está 6, 23, 83, 107 y 404. Mientras que el ingreso de datos original fue 402, 23, 83, 6 y 107. Por lo cual se confirma de que los datos están ordenados y fue una ejecución exitosa del método burbuja. Espero que este video te haya servido para entender el algoritmo de burbuja, que aunque sea el más ineficiente, hay que comprenderlo para empezar en la ordenación de datos en los vectores. Le doy en continuar, se finaliza el programa y el video también.